Y abrimos nuestro mirador como cada miércoles en Radio Torre Pacheco y tenemos en directo en nuestros estudios a Miguel Galindo. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, pues estás estupendo, aquí te Muchas estoy viendo gracias. yo y porque te veo mejor cada vez, ¿no? Hombre, fíjate, Está bien, ¿no? El verse bien. ¿no ves lo que llevo ya? Exacto, a eso me refiero, a esa... Una simple y vulgar tirita. Por eso digo que te veo mejor. Mejor, sí. Bueno, pues vamos a escuchar el artículo que has escrito y, bueno, que vamos a conocer, porque lo vas a leer tú ahora mismo, con este título, El efecto ego. Ahí es nada. Total nada, sí. Mira, ahí está Ha llegado, pero bueno, ya... el efecto ego. Sí. Pues empecemos el de hoy con una pensada. Y por favor, a ser posible que sea sincera. Reléanlo para sí mismo o escúchenlo y apúntenlo y reléanlo varias veces si es que lo consideran necesario. No es lo mismo encarar nuestra vida diaria pensando qué le debemos al mundo que lo contrario, qué nos debe el mundo a nosotros. La verdad, reconozcámoslo, solemos ser muy benignos con el primer supuesto y muy exigentes con el segundo. Y si cambiamos el concepto mundo por el de personas, entonces la cosa se agudiza aún más. Eso se debe al efecto ego, con el que todos cargamos en mayor o menor grado. Y digo cargamos, por supuesto yo también me incluyo, porque es una verdadera y auténtica carga la que soportamos. Si nos paramos a recapacitar un poquito, veríamos que si encarásemos nuestro cada día con el convencimiento de que nada debemos a nadie y de que nadie nos debe nada a nosotros, nuestra existencia nos sería mucho más liviana. Sin embargo, nos amargamos, más o menos continuamente cada vez que algo o alguien no responde según nuestras expectativas. Y no es el daño que podamos hacer a nadie, sino el daño que nos procuramos a nosotros mismos. Mejor dicho, el daño que recibe y nos traspasa nuestro propio y personal ego. Y no va de moralina alguna, no me malinterpreten, por favor, que ya he dicho que en esto habremos de meternos todos y que se salve el que pueda. En realidad estamos hablando, si me lo permiten los que me leen, de ese falso orgullo herido que nos asalta como una rémora a cada momento, o de vez en cuando, que cada cual se analice a sí mismo y por sí mismo. Hacemos algo, y esto es tan solo que un ejemplo ilustrativo, hacemos algo con alguien, o por alguien, o con algo, y casi automáticamente nuestro ego nos lo apunta en nuestro haber y en el debe de la contrapartida, o sea, la partida contraria, el reconocimiento o respuesta positiva por parte de la otra parte, parte de la otra parte, válgasenos la redundancia, que creemos merecer por ese acto o ese algo. Y nos cargamos con una deuda imaginaria que se nos tiene que corresponder o satisfacer.
Es lo que yo llamo la contabilidad egoica o egótica, dicen otros, que nos aplicamos cada ser humano según vivimos nuestra relación con los demás o con los demás. No deja de ser una carga gratuitamente ingrata la que nos echamos encima de la joroba del alma. Y eso de la manera más torpe y absurda. Y nos levantamos cada día de la cama con la lista de deudores que nos deben esa explicación, contestación o satisfacción a nuestras fundadas o infundadas demandas. Muchas veces esto es incluso de manera subconsciente. Nos ponemos en situación, en nuestra situación, claro, no la ajena, y nos sentimos ofendidos y o contextualizados por el concepto de ego. Dicho todo esto, lo que lamentaría mucho es que pudieran pensar que me estoy erigiendo en dar lecciones a nadie de lo que soy. Al fin y al cabo, un alumno más entre todas. No es eso. Lo que pasa es que quiero compartir mi propio esfuerzo personal por combatir lo que yo mismo he padecido y padezco, pero que intento limitar al mínimo posible y que me esfuerzo por eliminar. Lo consiga mejor o peor, que eso habrán de opinar los demás que me conocen o que me tratan. El método que suelo utilizar, por si les sirve de algo, es aplicarme cada vez que existe un sucedido de esos, lo de quién soy yo y quién es mi ego. Es que no somos lo mismo. Intento separar y diversificar y distanciar en lo posible a mi ego de mí mismo, aunque solo sea en mi imaginación, serenamente. Y entonces lanzar la estratégica pregunta de ¿esto a quién le sirve o a quién le puede dar satisfacción? ¿A ti o a mí? ¿A ti, ego, o a mí, yo? Veréis que da resultado. Al menos, si somos honestos con nosotros mismos, veremos que lo que al uno alimenta, al otro lo esclaviza. Y al menos también he conseguido conocer, si no aislar al virus, e identificarlo. Y eso siempre ayuda. Y he empezado a darme cuenta que cada vez que lo consigo, recupero un espacio de libertad y de paz que había perdido tontamente. Pues cuando uno siente de verdad que no debe nada a nadie, ni nadie le debe nada a uno, es una persona libre, por lo menos más libre, un poco más libre, y que no tiene que dar ni pedir explicaciones de nada a nadie. Yo creo que el que dijo aquello de con el pecado llevas la penitencia, se refería a esta cosa de este caso. La cuestión es que don ego es mucho don ego, y en cada ser humano de este mundo se manifiesta de una determinada forma y manera, según la idiosincrasia personal de cada cual, pero siempre, con un solo y único objetivo: no perder el carácter egoísta de la naturaleza de su existencia. Cierto es que no hay nada en la creación que no esté por un objetivo concreto. El ego fue y es necesario en la formación de la persona, en su principio, como escudo protector y arma defensiva. La tendencia es que ese ego suele pasar de protector a dominador. Y la persona es quien tiene que dominar a su ego antes que su ego le domine a él. Cuando el protector
pasa a dominador, solo se protege a sí mismo. Ya no protege a la persona. Como herramienta que es, no debe estar por encima de las manos que la maneja. A estas alturas de mi vida, y de las muchas de muchos, nuestra obligación evolutiva ya reside en conocer a nuestro ego como si lo hubiéramos parido. De hecho, nos han parido juntos y a la vez, como hermanos gemelares. Pero una cosa es agradecerle los servicios prestados y otra hipotecarle nuestras emociones y nuestra paz interior. Yo ya casi sé distinguir, y no lo tomen como presunción, que no lo es, cuando está hablando alguien, si lo está haciendo él, o es su ego el que habla. Tan solo es cuestión de análisis y de práctica, incluso con uno mismo. El efecto ego. La verdad es que, Miguel, es un artículo para leer y releer, para entenderlo bien. Pues, como esto se queda grabado, escúchenlo y reescúchenlo. Claro. Y ahora vamos a conocer los comentarios que han llegado a través de tu blog y comenzamos con el de María. Lleva razón, amigo mío. En cuanto a que solemos creer que el mundo, la vida, nos debe más a nosotros que nosotros a ellos, si eso es lo que tú llamas el efecto ego, no vas muy desencaminado. Yo creo que el ego es nuestro peor enemigo, pero ¿qué es el ego? ¿Dónde reside ese ego? Lo que está claro es que el ego no es algo material. No es, bueno, pues eso es una glándula que tenemos en tal sitio. No. No existe lugar físico para el ego. El ego es una fuerza que emana de ti mismo. Lo mismo que tú, lo único que tienes de físico es tu puñetero cuerpo, o mi puñetero cuerpo. Eso es lo único físico que tenemos. El resto, el pensamiento, el yo, el ego, que no es lo mismo el yo que el ego, todo eso está fuera de nosotros. Todo eso reside en nuestra mente. Pero nuestra mente tampoco es nuestro cerebro, ni nuestra sesera. La mente está fuera. La mente es anímica, no es física. Luego podemos deducir que el yo es lo que tú eres. Cuando Moisés se enfrentó a aquella zarza parlante y le dijo quién era, le dijo, yo soy el que soy. Y el ego es lo que tú has construido para protegerte y que acaba dominándote. Ese es tu ego. Lo peor de ti mismo. Ese es tu ego. Bueno, pues queda respondida esa pregunta que nos hacía María y vamos ahora con Mondovilio. Has puesto el dedo en la llaga cuando dices que el efecto egoico nos llena de expectativas que si no se cumplen nos sentimos frustrados y reaccionamos contra todo lo que creemos que nos defrauda. Es nuestro principal nahual, según Carlos Castaneda. Sí, efectivamente, es nuestro principal, entre comillas, enemigo. Pero es lo mismo que judicialmente se habla de colaborador necesario, se podría hablar de enemigo necesario. Es nuestro más íntimo y fiel enemigo. Es el que mejor nos conoce. Pero en realidad lo único que desea es satisfacerse a sí mismo. Y lo hace a costa tuya. Como regalándote. De ahí viene el egoísmo, del ego. Regalándote, pareciendo que te sirve, pero no te sirve, se sirve él. Y tú picas. Y ese es el sentimiento que siempre llevamos dentro, de rabia, de rechazo, de culpa, de deseo, de muchas cosas. Ese es el ego.
Y habría que ver cuando uno se siente rabioso, uno se siente iracundo, uno se siente respondón, uno se siente... sería bueno decir, macho, que te he conocido, que tú eres mi ego, no soy yo, y empezar a marcar distancia. Comentario de Monse. Perdóname, pero este de hoy es demasiado para mí. Así que lo resolveré esta noche con Mondo. Pero me parece que muchos no lo van a entender o no lo van a querer entender. No lo sé muy bien. No lo van a querer entender. Pero no es que ellos no lo quieran entender, es su ego quien no lo deja entender. ¿Cómo va a dejar el ego que lo descubre? Que es una subpersonalidad aparte. Es Mr. Hyde y el otro, no me acuerdo, ¿no? Doctor Jekyll. Jekyll y Hyde, de cada uno. Claro, no puede dejar que tú lo descubras. Entonces, sigue siendo tú mismo y el ego se queda ahí detrás. Pero por supuesto que el ego se alimenta de ti como un parásito se alimenta del animal donde va incorporado. Vamos ahora con el comentario de Federico. Según tu teoría, amigo mío, todos estamos infestados de ego. Sí. Esto es, de egoísmo. Pero creo que nuestros políticos son los mayores egoístas y los mayores ególatras, que no es lo mismo, que tenemos en la actualidad en este país. Vamos a ver, los políticos tienen un ego enorme, enorme. Políticos, muchos que se dan de maestros, grandes, tienen muchos artistas, tienen un ego que tiene que ser servido y resulta que ya no vale con el propio servicio de la persona, ya tienen que ser servidos por los egos de los demás. Y eso pasa con los políticos, que a nosotros nos exigen absoluta prioridad. No solamente en las votaciones, también en participar en sus luchas de poder. ¿Quién se pelea en la calle y en las redes por los políticos de turno? ¿Nosotros? Nuestros propios egos. ¿Por qué? Porque ellos son tan ególatras como somos nosotros. ¿O de dónde salen esos políticos si no de nosotros mismos? Si nosotros nos votamos a nosotros mismos. Ellos son nuestros propios egos multiplicados por 100 o por 1000. Es el efecto lupa. Vamos ahora a conocer el comentario de Mercé. Mi tía abuela me decía que todo estaba en la frase evangélica que dice que el escándalo, el ego, ella alegaba que era lo mismo, reside fuera de nosotros y no dentro de nosotros, y que era toda la razón del mal, pero que a Jesús no se le entendió o no se le quiso entender. No se le quiso entender. Bueno, sí, efectivamente, es una enorme parte. También está en el frontispicio de las pirámides, conócete a ti mismo. Es la frase más antigua que existe en el mundo. Conócete a ti mismo. En el momento en que tú te conozcas a ti mismo, verás que hay un yo y hay un ego. Pero tienes que conocerte. Claro, tu tía abuela se refería a esa frase de Jesucristo. Él dice que el mal, que el escándalo, sobre todo cuando la gente se escandalizaba, el escándalo no está dentro de ti. El pecado no reside en ti. El mal no está en ti, está fuera. En el momento en que tú lo admites y lo haces tuyo, ya te contaminas tú. Ese es el ego. El ego está fuera de tu yo. En el momento en que lo sirves, no se puede servir a dos amos. Acuérdate de esa frase también evangélica. No se puede servir a dos amos. Tú no puedes servir a tu ego y a tu yo. Tienes que elegir. O eres egoísta o no lo eres. Más comentarios, el de Carlos. Dime quién está libre de culpa para tirar piedras. El ser humano nace con el ego puesto y la educación que se empieza a recibir desde bien pequeños no es precisamente la más adecuada para ser comprensivos y generosos. No enseñan a ser egoístas. Nos enseñan. Nos enseñas, que faltaba ahí una... Sí. Sí, una S. Sí, es cierto. Y nadie, vamos a ver, eso de que nadie tire la primera piedra, es cierto.
Nadie podemos tirar la primera piedra. Pero sí podemos decir ese conócete. Intenta conocerte a ti mismo. Es un buen consejo. Vamos a ver, cuando Madame Curie inventó la penicilina, estaba infectada del propio virus que quería combatir. O sea, identificar al virus no quiere decir que tú cures tu propia enfermedad. ¿Cuántos científicos han muerto por identificar un virus que los ha matado? O sea, no confundamos lo del tirar la primera piedra. No confundamos, porque eso, según el sentido que le dé, es positivo o es negativo. Aquí se trata de reconocer que todos nacemos, tenemos y desarrollamos un ego. Eso es lo que tenemos que reconocer y saber. Eso no es tirar ninguna piedra, eso es reconocer un hecho. Y efectivamente, lleva razón en tu última parte, lleva razón. La educación que recibimos es de engorde del ego, cierto, pero ¿quién puede cambiar esa educación equivocada? ¿El ego o tú? Pues en el momento en que tú sepas identificar al ego de ti, también sabrás identificar las educaciones que se dan equivocadas y las que se podían dar acertadas y no se dan. Vamos ahora a conocer el comentario de Pablo. Dices en tu escrito que tú, ni nadie creo, eres quien para dar lecciones, pero que sí puedes analizar en contexto y constatar los hechos. Lo cierto es que sí. Lo malo es que todos te acusarán para poder así escudarse en su propio ego, echando la culpa al prójimo. ¿No lo habías pensado al escribir este artículo? Sí, bueno, en parte de esto está contestado con la pregunta anterior. Y la segunda pregunta, claro que lo sabía. Claro que sé cuando yo escribo un artículo. ¿Quién me va a decir por qué presumo de lo que no soy o de lo que no tengo? Naturalmente que lo sé. Pero eso no me puede frenar a compartir lo que sé. Yo me he encontrado por el camino, yo sigo teniendo las mismas, digamos, pecados, digamos, defectos, digamos, taras, digamos, bueno. Y resulta que me he encontrado, sin yo quererlo, con gente con las que he tratado un tiempo y que ha conseguido superar esas taras, esos defectos, esas limitaciones que yo tengo. Y según me confiesa, han sido por mi influencia. Vamos a ver. ¿Qué derecho tengo yo a callarme y que nadie pueda aprovecharse lo que yo no sé aprovechar? Esa es la pregunta que yo me hago y esa es la pregunta que yo les aconsejo que se hagan a ustedes mismos. No caigamos en falsas cuestiones. No caigamos en falsas cuestiones que nos venden interesados, digámoslo, valga la redundancia. Conocemos ahora el comentario de León. Tu consejo es acertado para intentar conocer nuestro ego, pero que lo sea no quiere decir que también sea fácil. No quiero decir con esto que nos rindamos, pero también habremos de reconocer las dificultades que existen en una sociedad como la de hoy. Sin lugar a duda. Yo nunca jamás he dicho, ni voy a decir tampoco, que sea fácil. Pero para subir una escalera siempre tienes que empezar por un primer peldaño. Y estamos en el primer peldaño. Reconozcamos que nuestro yo tiene un compañero gemelar que se llama ego y que no nos quiere bien. Reconozcamos. Primer escalón, reconocer. Reconocer que tengo el virus de lo que sea. Reconocer. Luego ya, segundo escalón, tercero, cuarto, bueno, pues ya cada cual. Pero lo primero es eso. Y eso es lo que yo intento que la gente empiece a pensar. Nada más.
Y comentamos ahora lo que nos dice Miriam. Llevas mucha razón. Para poder combatir un virus, primero tenemos que saber identificarlo. Claro. Por ahí se empieza. Lo primero no se puede lograr sin lo segundo. La cuestión está en si eso es garantía de poder lograr vencerlo. Claro, ¿cómo empezó y cómo terminó el coronavirus? No se pudo desarrollar la vacuna hasta que no se aisló al virus y se le estudió. Y se vio cómo, de qué manera, de qué forma podía ser atacado. Esa es la primera fase. No quiere decir que el que esté libre de virus, que se ponga a investigar. Hombre, por favor. Eso es malinterpretar. Algunas veces incluso intencionadamente. Tenemos esas falsas modestias que nos lastran, tenemos que empezar a alargarlas. No es cuestión de modestia, es cuestión de puñetero realismo y de lógica pura, nada más. Mira qué comentario escribe Joaquín. Seguí tu consejo en otro de tus artículos que tienes sobre el ego. A un muy amigo le solté la frase de no te lo tomo en cuenta porque está hablando tu ego, pero no tú. Aún no he recuperado su confianza y me mira raro con reservas. Sí, efectivamente, que tengo varios artículos escritos sobre el ego y no habré escrito el último, porque además es un tema que la gente me pide. Efectivamente, sí, ese consejo creo que yo lo escribí en un primero sobre el ego, que este que hoy irradiamos aquí es el segundo, creo. Efectivamente, y seguiste mi consejo. ¿Y qué dije? Si alguna vez os atrevéis a decir esto y veis que vuestro amigo, después, ¿qué os dije? Es que no es vuestro amigo. ¿Cuántos amigos tenemos que creemos que son amigos? Y lo digo al revés. ¿Cuántos se creen que somos sus amigos y no lo somos? Porque esa pregunta de ¿estás hablando tú o está hablando tu ego? También no la pueden hacer a nosotros. Y también podemos rebotarnos. Es una pregunta tan directa, es una pregunta tan desenmascarante que la gente se ofende. Entonces, hacer caso a Joaquín, hacer caso a lo que yo os dije en ese artículo y procurar estudiar muy bien a quién se lo hacéis. Todos hemos tenido amigos, todos hemos tenido amigos que en una discusión se nos han ido las cabras. Entonces, claro, cuando a ese amigo se le ha ido el punto, en una discusión y tal, el soltarle no te lo toma mal porque no estás hablando tú, que estás hablando tú. Es muy fuerte. Sí. Le estás diciendo que está siendo dominado por su ego. En fin, es una buena herramienta, pero hay que saber manejarla. Dejémoslo ahí. Comentario de Teresa. Soy una maestra del grupo madrileño. Nos interesa mucho el tema y lo expuesto, pero queremos que se quede corto de exposición para lo que se le puede sacar. ¿Podrías indicarnos si tienes más material sobre ello y si nos lo puedes enviar o dónde encontrarlo? Sí, en mi web, meterse en mi web, en escriburgo.com, meterse en artículos, en la sección artículos. Y yo estoy seguro que este de hoy, que ahora radiamos, no sé si es el segundo o el tercero. ¿Qué hay? Cada uno tomado desde un punto de perspectiva distinto, que es como mejor se ven las cosas. Un paisaje no siempre se ve desde el mismo sitio, hay que moverse. Entonces, cuando tú ves ese mismo paisaje desde diferentes puntos, estás abarcando el paisaje completo. El ego es igual. Creo que tengo tres. Este y dos más. Búscalo ahí que seguro que lo encuentres. Y ya vamos a leer el último comentario y es de un tocayo tuyo, Miguel. Miguel, sí, de vez en cuando. Y sí. dice así: hola tocayo, llevo varias semanas sin participar.
Atreverte con un tema como el de hoy dice mucho en tu favor, si bien creo que también arriesgas bastante. ¿Piensas que puedes conseguir algo? No quiero hacer de abogado del diablo, pero mantengo una postura más bien pesimista en esto. Bueno, te agradezco tu valiente aportación y sobre todo sincera aportación. Yo tampoco lo tengo muy claro. Si voy a conseguir algo o no voy a conseguir algo. Lo que sí está claro es que si consigo algo como si no consigo, no está en mi mano. No está en mi mano. ¿Eh? Pero en mi mano está el compartir lo que sé y lo que tengo y en lo que creo. Y eso es lo que hago. Es lo único que está en mi mano. Ya lo demás no es cosa mía. No es cosa mía. Si basta con que, mira, como el grupo del anterior, basta con que con esto vayan a hacer un tema en un colegio o en un instituto, no me acuerdo lo que era, vayan a desarrollar un par de charlas, basta con eso para sentirme satisfecho y contento. Algo saldrá de ahí por poco que sea. ¿Vale? Aquí podríamos hacer muchas más cosas y sin embargo no queremos hacerlas. El problema está dentro de uno, no está fuera. Y esto es lo que hoy nos han traído los comentarios que han llegado a tu blog, pues a raíz del artículo que nos has leído, Efecto Ego. Y ahora pues queda, aparte de darte las gracias, Miguel, por estar aquí en la radio, anunciar el de la próxima semana, que se llama El ser religioso. Cambiamos de tema, damos un giro completo. Un giro total. Un giro completo. Y además esto viene por petición. Petición popular. No popular, pero vamos, sí. Hay muchos que incluso separadamente, sin coincidir entre ellos, siempre me ha dicho, bueno, tú hablas mucho sobre religión, pero ¿qué es ser religioso? Bueno, es que una cosa es lo que entendemos por religión, pero el ser religioso uno o no serlo, eso es eso que es, Sí. ¿Dónde está? Claro. Bueno, pues vamos a hablar sobre eso. De acuerdo, pues el próximo miércoles aquí, en el Mirador, en el Radio Torre Pacheco. Muy bien, pues hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, Miguel. Muchas Chao. gracias.